Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Por qué el motor se apaga? El motor puede estar en ralentí y de repente apagarse. Empieza a temblar y finalmente termina apagándose, como ha sucedido ahora. Bueno, el motor también puede estar acelerando y en el momento de la aceleración de repente se apaga, o incluso en el momento de dejar de acelerar también el motor se apaga. Vamos a ver por qué sucede esto. Voy a explicarles las 10 razones por las que el motor se apaga. La primera de ellas es porque el filtro de gasolina generalmente se encuentra sucio, contaminado o tapado. La gasolina que nos ponen en los tanques de nuestros automóviles generalmente está sucia, llena de polvo o de cualquier otra partícula que termina tapando el filtro de gasolina. Entonces revisen como primera medida el filtro de gasolina. Una segunda causa para que el motor se apague es porque el motor de la bomba de gasolina o la bomba de gasolina se encuentra dañada. Generalmente el motor de la bomba de gasolina o pila, como se le conoce en otros países, se calienta y ya con el paso de los años simplemente esta pila, este motor empieza a fallar y deja de bombear gasolina hacia los inyectores. Entonces esa es una segunda causa muy común para que se apague el motor. La tercera causa para que el motor se apague es porque está fallando el relé de la bomba de gasolina. Entonces tienen que ubicar dónde se encuentra este relé. Ubiquen la caja de fusibles y relés que se encuentra en el motor. Generalmente es un relé grande y dice en inglés fuel pump, que se refiere al relé de la bomba de gasolina. En este caso el relé de la bomba de gasolina se encuentra ubicado aquí en el medio de estos tres relés. Ubiquen en su caja y sepan cuál es exactamente para que puedan revisarlo. Bien, un cuarto elemento que hace que el vehículo se apague es que el sensor que envía los pulsos desde el cigüeñal, estos pulsos son los que activan la bomba de gasolina, no está funcionando, o cuando se calienta también empieza a fallar y hace que el vehículo se apague. La bomba de gasolina funciona con estos pulsos. Ahora, en quinta ubicación tenemos como quinta razón por la que falla el motor y se apaga, es que tenemos problemas en la bomba de ignición. Puede ser que el calentamiento haga que la bobina de ignición falle y se deje de producir el alto voltaje hacia las bujías. Ahora, como sexta razón, como sexto punto, tenemos que a veces no limpiamos los terminales bien de la batería o de otros elementos que son críticos para el funcionamiento del motor y se acumula, como se ve en la fotografía, sulfatos o polvos blanquecinos que hacen que fallen las conexiones. El séptimo punto es que tenemos que la batería puede que se haya dañado y no esté cargando, así como que el alternador esté dañado, o simplemente lo que ha pasado es que la banda que alimenta, que mueve el alternador se ha roto y simplemente no se genera voltaje ni corriente para cargar la batería. Un octavo punto, una octava razón por la que el motor se apaga, sobre todo cuando se encuentra ralentí, es la válvula IAC. Se queda pegada porque está completamente sucia y esto es lo que hace que el motor en ralentí, sobre todo, se quede apagado al momento que dejamos de acelerar. Bien, cuando existe un bloqueo de aire hacia la entrada de admisión del motor, simplemente no va a haber suficiente cantidad de aire para que funcione el motor y el motor termina apagándose. Hay que limpiar el filtro de aire de pelusas, polvo, hojas, aceite o cualquier suciedad que tenga. Una causa final para que el motor se termine apagando es que el motor tiene los inyectores completamente sucios. Los inyectores deben limpiarse regularmente, como máximo cada año o cada 6 meses,
para que el motor funcione perfectamente. A veces también la gasolina está tan contaminada que hace que el inyector o los inyectores no funcionan adecuadamente. Bien, con esto estamos terminando este video. Espero que les sea de mucha utilidad, ojalá les haya gustado. Déjenme su like para saberlo. Suscríbanse a mi canal, no dejen de visitar los otros videos que son de mucha utilidad. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.